sobre esta historia del Invencible, que era el barco más importante de la flota británica. Era el buque insignia, sí. El buque insignia, muy bien. Que hay una controversia que dura todavía hasta hoy. Sí, tal cual. Que dicen, no, los argentinos nunca lo alcanzaron. Pero usted participó de esa misión. Sí, participé. ¿Y entonces? Bueno, esto fue... La historia empieza, para hacerlo muy breve, el día 29 de mayo. Yo me encontraba descansando de una misión del día anterior, por lo tanto ese día no tenía que volar. Y sin embargo, cuando estaba descansando a la mañana, me llaman y me dicen que me llamaba el primer teniente Ureta, que era uno de los jefes de escuadrilla que había en A4C. Me le presento y me dice, cámbiese que nos vamos a Río Grande a cumplir una misión que tiene algo que ver con el portaaviones. Así me dijo. Bueno, me cambié y nos fuimos a Río Grande con una escuadrilla de 4 aviones, con el primer teniente Vázquez, el primer teniente Castillo, el primer teniente Ureta y yo. ¿Cómo se conformó esta escuadrilla? En forma anormal, no era el sistema que utilizábamos nosotros, ni la Fuerza Aérea usó el sistema de voluntarios, pero para este caso se reunió a los jefes de escuadrilla, los más antiguos, se pidieron 2 voluntarios y se presentó el primer teniente Vázquez y el primer teniente Ureta. Y les dieron a ellos la posibilidad de elegir a sus numerales. Vázquez lo eligió a Castillo y Ureta a mí. ¿Numeral qué es? Es el piloto ese que lo acompaña. Que lo acompaña, que depende de jefe, operativo de claro. su jefe. Y después se arma una cuestión jerárquica entre el 1, el 3, el 2, el 4. Pero a mí no me importaba siempre el 1. Siempre el 4, sí. Tal cual. Entonces nos fuimos a Río Grande. ¿Por qué a Río Grande? Porque en Río Grande estaban los aviones Super Etendard, que portaban el último misil Exocet que nos quedaba. 2 ya le habían tirado al Sheffield, 2 al Atlantic Conveyor, quedaba 1. El portaaviones había sido detectado y estaba a distancia, estaba en alcance. Hasta acá siempre estaba lejos o estaba fuera de nuestro alcance y no podíamos llegar, pero llegó el momento en el cual estuvo en distancia y se armó esta operación. Así que fuimos nosotros, nos juntamos con la gente de Super Etendard y el día 29 se frustra la operación por un problema que tenía uno de los reabastecedores de los aviones KC-130, por lo tanto se pasa para el día 30. El día 30 se realiza la operación, despegamos alrededor del mediodía. ¿Con qué aviones? Con 2 Super Etendard que llevaban un misil Exocet y 4 aviones A4C con estos 4 pilotos que acabo de nombrar, que llevábamos 3 bombas de 250 kilogramos cada uno, más 200 proyectiles de 20 milímetros. Despegamos al mediodía después de los Super, nos juntamos con los KC-130 que habían salido de otra base y nos estaban esperando unos 180 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, sobre el océano. Nos juntamos con ellos, hacemos reabastecimiento en el Hércules de adelante, los 2 Super Etendard, y en el Hércules de atrás, nosotros 4. El Hércules tiene 2 mangueras, una en cada ala, así que entrábamos de a 2. 2 entraban, 2 esperaban y así sucesivamente. Y navegamos junto con ellos haciendo reabastecimiento en vuelo con rumbo este, unos 180 kilómetros más aproximadamente. Cuando termina esta fase de reabastecimiento en vuelo, nos desprendemos de los KC-130, ellos se van a orbitar a otro lugar, solos, sin escolta y sin armamento, esperando a que alguno de nosotros volviera y pudiera necesitar combustible, lo cual habla muy bien de ellos. Nosotros descendimos en ese punto, formamos los 2 Super Etendard a aproximadamente 1000 metros, y a la izquierda del Super Etendard que llevaba el misil formó Vázquez y Castillo, y a la derecha del otro Super Etendard que no tenía misil y que iba de apoyo radar, formó Ureta y formé yo. Yo iba a la derecha de los 6 aviones. Descendemos, nos ponemos rasante sobre el agua, muy bajo porque era la forma de sobrevivir para que el radar no nos alcance. Muy bajo, ¿cuántos metros del mar? Mire, muy bajo, no tenía un instrumento que lo midiera, pero mi elemento de medida era no tan bajo como para tener miedo de chocar con el agua y no tan alto como para tener miedo que me agarre el radar. Y en esa franja andábamos, pero era muy bajo. Ha habido casos de aviones que levantaban estela arriba del agua, pero en realidad eso era
lejos de ser temerario, era una técnica de supervivencia. El que volaba abajo no lo veían, o lo veían muy cerca y le daba el factor sorpresa, estaba del lado suyo. Y lo otro que teníamos que hacer era no hablar. Ese era el otro elemento vital, otro principio vital para sobrevivir, era no hablar. Cuando estábamos a unas 40 millas, que eso es más o menos 80 kilómetros, los superintendar levantan, hacen un barrido radar y vuelven a bajar. Cuando están a 60 kilómetros vuelven a hacer la misma maniobra un poquito más bajo. Y cuando están a 40 kilómetros, 20 millas, que era exactamente la distancia de tiro que estaba prevista que tenían que lanzar, yo miro allá a la izquierda al superintendar que tenía el misil y digo, este es el momento. Y la verdad que yo nunca había visto ni el misil Exocet, ni los superintendar, ni cómo se tiraba ese misil. Para mí los misiles salían como lo que yo tiraba en mi avión, que salían del plano prendidos por una lanzadora y se iban para adelante, y este se descolgó. Y lo primero que pensé era que no andaba, no había funcionado. Y la verdad es que interiormente, o sea, si no funcionaba el misil, no se cumplía la misión y nos volvíamos. Y de alguna forma, el miedo siempre anda rondando permanentemente. O sea, la verdad es que en muchos momentos sentía miedo y tenía otra batalla interna para guardarlo en el bolsillo y que no se notara, pero si por una causa externa una misión no se cumplía, era un riesgo menos. Entonces cuando el misil se desprendió, lo primero que pensé es, nos volvemos. Sin embargo, esto duró fracción de segundo, ¿no? 2 o 3 metros debajo del avión se prendió el motor cohete y el misil salió para adelante. Bueno, se acabó el pensamiento de la vuelta, los superintendar terminan su misión acá, su tarea, y vuelven a Río Grande, y nosotros seguimos detrás de la estela del misil. El misil sale mucho más rápido que nosotros, si bien nosotros volábamos, estábamos en esa fase volando sobre los 900 kilómetros por hora, el misil sale más rápido y se va adelante, se pierde la estela en el horizonte, y unos segundos después que la estela se pierde en el horizonte, en el mismo lugar aparece una silueta de un barco muy grande, muy distinto a lo que habíamos visto hasta ese momento. Yo por lo menos en San Carlos, que había entrado el 25 de mayo a San Carlos, había visto la flota y los barcos, y aparte los había estudiado, pero los había visto y no tenían nada que ver con esto. Barco asimétrico, o sea, la pista le da una simetría específica. No teníamos duda que era el portaaviones. A partir de ahí me sucede lo que se llama fascinación de blanco. Pierdo noción de lo que pasa al lado y empiezo a enfocarme en el avión, en el portaaviones. Y cuando estábamos debajo de unos 8 kilómetros más o menos de llegar al portaaviones, siento en mi cabina una explosión muy fuerte, externa. Miro a mi izquierda y veo una 4 que se le explota, se le vuela un plano, impacta contra el agua. Tengo que seguir mirando al frente porque al perder la energía la diferencia de velocidad es muy grande y se pierde la imagen rápido. Vuelvo a concentrarme en el portaaviones y cuando estaba por empezar a tirar cañones, a apretar mi disparador de cañones, sentí otra explosión dentro de mi cabina, mucho más fuerte que la anterior. Sentía adentro como si hubiera dejado correr gas en el horno y haber tirado un fósforo después. Esa presión y depresión es lo que yo sentí dentro de la cabina. Volví a mirar a mi izquierda y a unos 5 metros de mi plano vi otro A4, otro de los que estaban a mi izquierda, que explotaba, pero ya no como el anterior que se desarmó y voló en pedazos, sino que se infló, tomó prácticamente el doble de tamaño, las chapas remachadas se separaron de a una y entre chapa y chapa lo que se veía adentro era fuego, color naranja, ¿no? Esta es la última imagen que tengo de ese evento. Vuelvo a mirar al frente, tiro cañones, me salieron todos los proyectiles de cañones, por suerte, y realmente una excepción en este tipo de avión que salieran todos los cañones porque no era
el mejor armamento que tenía el avión, el cañón. Y cuando estuve bien encima, yo lo ataqué de atrás, o sea, el portaaviones iba en el mismo sentido que iba yo, estaba totalmente cubierto de humo de la mitad del casco hacia abajo, humo que ya veíamos salir desde mucho tiempo atrás, como dos bigotes y humo negro como si se quemaran gomas. Apreté el disparador de bombas, no pude salir por arriba porque estaba muy cerca, viré a la derecha y le pasé por el lateral derecho al portaaviones. Las bombas estaban retardadas 12 segundos, así que explotaban 12 segundos después de que impactaban, así que la explosión nunca la veíamos nosotros, porque teníamos que separarnos para que no nos explote abajo. Y una vez que pasé la prueba del portaaviones, empecé a hacer todo tipo de maniobras evasivas para que no me pegaran, no me tiraran misiles, como ya había visto que habían pegado a dos compañeros míos. Puse rumbo de escape y llamé. Rompí silencio radioeléctrico, pregunté si alguien había salido, avisé que yo salía, que había salido, y no me contestó nadie más. Así que pensé que volvía solo. A los pocos segundos pocos minutos, mejor dicho, veo un punto adelante que primero pensé que era un avión que me venía a atacar, inmediatamente después el punto seguía en el mismo lugar. Me le acerco, no podía hablar con él, si bien llamaba no nos podíamos comunicar. Bien cerca el piloto levanta el brazo y me hace seña para que me reúna, y cuando levantó el brazo le vi el buzo color naranja, y en nuestro escuadrón teníamos distintos tipos de buzo porque habíamos recolectado para poder volar sobre el océano distintos tipos de buzos especiales para volar sobre el agua, que se llaman antiexposición, y teníamos solamente en nuestro escuadrón dos buzos color naranja. Uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Y cuando levantó el brazo, o sea, más que ver que era Ureta el que estaba al lado volando, lo que supe en ese instante fue que los derribados habían sido Vázquez y Castillo. Volamos juntos un trecho más, restablecimos nuestra comunicación radioeléctrica, hicimos el cálculo de combustible y el primer teniente decidió volver a los reabastecedores para hacer nuevamente un reabastecimiento y combustible. Nos reunimos con ellos, que nos estaban esperando en el punto exacto donde debían estar. Les pasamos el informe preliminar de misión de lo que había sucedido. Sobre todo era importante avisarles que había sido derribados dos pilotos y que no había habido probabilidad de eyección, para que no se generara una búsqueda y salvamento por algo que ya sabíamos que no tenía ningún sentido hacerlo, y lo cual era muy engorroso, había que entrar a través de la Cruz Roja, estaba al lado de la flota inglesa, o sea que era un trámite que realmente no tenía sentido generarlo porque habíamos visto los derribos y que no había posibilidad de supervivencia. Así que terminamos de reabastecer y de pasar esta información preliminar. Hicimos contacto con el radar grande, que nos hizo descender sobre capa, el tiempo estaba bastante feo a la vuelta. Hicimos contacto sobre el océano y aterrizamos en Río Grande después de 3 horas y 47 minutos de vuelo. No hay duda entonces que fue impactado. No hay ninguna... No hay duda. No. El misil Exocet le pegó, el humo que vimos en la trayectoria final lo confirma, y tanto Ureta como yo le tiré los 200 proyectiles desde atrás, y tanto Ureta como yo descargamos las bombas antes de llegar.